Hermanos, les pido que por favor vayan a sus Biblias, a Hechos capítulo 18, para leer los 8 primeros versículos. Hechos 18 del 1 al 8. Hechos 18 del 1 al 8. Lo leemos, amados. Dice el texto bíblico: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bien, amados, pues continuamos en nuestro estudio bíblico. Todos los miércoles tenemos este curso, Gerald Lighthouse, Lo que creemos los cristianos. Un librito que no es muy grueso, si ustedes se dan cuenta, pero que ya nos ha costado cerca de año y medio de estudios bíblicos. Y todos los estudios, hermanos, son importantes, todos los estudios son doctrinales, son en lecciones muy sencillas para pues el creyente promedio que a lo mejor no está tan profundo o profundizado en el estudio de la doctrina lo pueda entender, pero esto por supuesto sin que sea un estudio, vamos a llamarlo light, ¿no? Como un estudio que no tiene profundidad. Es un estudio básico, pero nos parece demasiado apropiado. Y en nuestra exploración hemos estado viendo en las últimas semanas lo que es el bautismo como el sacramento del pacto. Y tenemos que detenernos, hermanos, por un momento, por lo menos en 2 estudios más, acerca de cómo es que nosotros como Iglesia Presbiteriana procedemos al bautismo de los niños. Saben ustedes que este tema, de hecho, es un tema bastante controversial para muchas iglesias. Es un tema de mucha polémica, de mucho debate. Y pues tenemos que entrarle, amados, tenemos que abordar el tema porque como iglesia presbiteriana reformada nosotros estamos de acuerdo y bautizamos a los infantes. Y vamos a rescatar una de las frases que dijimos la semana pasada, la frase de la semana pasada que se le atribuye a Juan Calvino. Juan Calvino decía lo siguiente: si la costumbre de bautizar niños es de invención humana, no tenemos derecho de practicarlo como sacramento. Pero si es mandamiento de Dios, no podemos dejar de hacerlo. Estas son palabras de Juan Calvino, en el que él, por supuesto, también defendía el bautizo de los infantes. Y él decía que si esto era una tradición hecha por hombres, definitivamente no teníamos que hacerlo. Pero si por el otro lado había sustento bíblico, sustento teológico, entonces, por ser ordenanza de Dios, deberíamos proceder como marca la Escritura. Y por ello, mis amados, como la iglesia misma lo enseña, la iglesia presbiteriana, nosotros basamos nuestra enseñanza, nuestra doctrina en lo que marcan las Sagradas Escrituras, por lo que vamos a basarnos en ella para el estudio de esta tarde. Ahora bien, vamos a tener que aclarar algo desde un principio. Vamos a tener que hacer la siguiente aclaración. No hay un pasaje en la Biblia que diga así, tácitamente, es válido bautizar a los niños. Si usted se da cuenta, en la Biblia no hay mandatos así expresos. Por ejemplo, tampoco tenemos en la Biblia una enseñanza de que deba procederse a través de la inmersión, expansión o aspersión. No existe una referencia bíblica así tácita que diga y de aquí en adelante solamente va a ser por inmersión o va a ser por aspersión. No, no hay nada de eso, por efusión. Aquí me equivoqué en la palabra. Así como tampoco hay otros mandamientos de forma muy clara. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, lo que tenemos que hacer, amados, es que cuando leemos las Escrituras, no solamente tenemos que basarnos en ellas de una forma literalista.
No tenemos que ser tan literales en las Sagradas Escrituras porque tristemente la Escritura muchas veces no es literal. Hay que encontrar y hallar el sentido de las Escrituras. Y el sentido de las Escrituras nos dan a nosotros la guía, la orientación, la teología para poder tomar decisiones y así poder proceder conforme a lo que el Señor nos ilumina por medio del Santo Espíritu de Dios. Por eso, mis amados, ustedes van a notar que en los pasajes que vamos a mostrar a continuación, pues son más pasajes que tienen que interpretarse a la luz de la teología que pasajes que digan así literalmente, y por ejemplo, Flavio, o Tito, o Aquila y Priscila bautizaron niños. No vamos a encontrar eso literalmente, pero sí vamos a hallar algunos principios que podemos aplicar al tema. Por ello, hermanos, para proceder vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su dirección y su guía. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, gracias porque nos das este sacramento, este bendito sacramento a través del cual podemos no solamente aprender muchas cosas, sino también podemos aplicar muchas de ellas. Te pedimos que nos ayudes a entender, que nos ayudes a aplicar correctamente, que nos ayudes, Señor, a tener esa sensibilidad a tu Espíritu Santo y esa coherencia, Señor, que las mismas Escrituras tienen para que nosotros no le agreguemos nada a la palabra que ésta no tenga. Señor, gracias, Señor, por ello. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos con el primer tema. El primer tema trata acerca de cómo las promesas del bautismo incluyen a los niños. Cómo las promesas del bautismo incluyen a los niños. Y hay algo que tenemos que establecer desde un principio. Recuerden ustedes que el sacramento del bautismo, lo importante del sacramento del bautismo es lo que el sacramento del bautismo sella. Esto por eso lo dedicamos mucho tiempo, hace más o menos 2 semanas, 3 semanas, cuando hablamos de que el sacramento del bautismo es un signo, es un sello, es un símbolo, no tanto una ilustración. ¿Se acuerda que dijimos mucho esto? Porque lo que importa del bautismo no es tanto lo que sucede en el exterior, es decir, esta imagen que nosotros podemos relacionar como algo bello, como algo bonito, algo que nos conmueve, algo que es digno de tomarle fotografías, ponerlas en un perfil de redes sociales o a lo mejor en nuestro teléfono celular como una de nuestras fotos favoritas. No se trata solamente de eso, sino qué es lo que representa ese signo o ese sello. Y recordemos, hermanos, que el bautismo es el sello, es el signo, es la prenda, por así llamarlo, de esa promesa que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Por eso hablamos mucho y constantemente, y lo vamos a seguir hablando, acerca del que el bautismo es un sacramento del pacto de Dios. ¿Se acuerda usted de eso? Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y en un momento determinado, el Señor nos llamó a través de ese llamamiento eficaz que es la predicación de la palabra. Al hacer eso, nuestro amado Dios, y al llamarnos, puso en nosotros fe, y aquí estoy mencionando los pasos del Ordo Salutis o los pasos del orden de salvación. Nos dotó fe, nos dotó vida, nos hizo nuevas criaturas, y entonces nosotros estamos bajo el pacto de redención, el pacto de gracia, perdón. Nosotros estamos bajo ese pacto de gracia. Y el pacto de gracia, recuerden, amados, consiste básicamente en que Dios nos ha dado, nos ha obsequiado la justicia de Jesucristo. Dios nos ha salvado de nuestros pecados, nos ha hecho limpios para siempre y nos ha redimido en Jesucristo con la única condición de que ejerzamos nuestra fe en Él, de que ejerzamos nuestra fe en el Señor. Entonces, todo eso que nosotros disfrutamos, la salvación, el ser llamados hijos de Dios, el que nuestras oraciones sean escuchadas, están selladas, están marcadas con un sello. Y ese sello es el bautismo. Cuando nosotros vamos por el campo y vemos a lo mejor un animalito, una vaquita, un toro, muchas veces estos animales tienen un sello, ¿verdad? Ese sello
tiene a lo mejor algunas iniciales o unos símbolos, y esos sellos, esos símbolos, estas iniciales representan de que ese animalito es propiedad de una persona de alrededor, un ranchero, alguien que está dedicado a la crianza de cabezas de ganado. Bien, nosotros, hermanos, hemos sido sellados. El sello es este sacramento del bautismo. A través de ese sacramento se evidencia que nosotros somos hijos de Dios. Pero también hemos dicho, y vale la pena aclararlo, que aunque el bautismo no se administre, esto todavía nos hace hijos de Dios. El bautismo en realidad no es como esta acción de Dios de limpiarnos de pecado, porque recuerde que el bautismo no regenera. El valor del bautismo no es que sea como la manera en que el Señor nos salva. El sacramento del bautismo nos salva, nos limpia del pecado, no es restaurador, pero el sacramento del bautismo sella estas promesas hechas por Dios. Volvemos al ejemplo de estos animalitos. Si un animalito va vagando por allí y no tiene el sello, eso no significa que no tenga dueño este animalito. Sigue teniendo dueño, pero simplemente le falta un sello visible para que el mundo lo identifique. El bautismo es un sello visible que nos identifica. Y por eso, hermanos, el valor del sacramento radica en las promesas que Dios quiso representar a través del bautismo. Por eso, el bautismo es un rito. Vuelvo a mencionar esto. El bautismo es un sello. El bautismo es una especie de garantía de que las promesas que Dios ha decidido otorgar al creyente están vigentes. Ahora, esta base que hemos colocado, este discurso que hemos hecho de aclarar la importancia y el significado del bautismo son importantes para proceder con lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Bien, el bautismo es el sacramento del pacto, hemos dicho esto. El sacramento del pacto incluye promesas y en esas promesas es válido decir que los niños están incluidos. Ahora, esto no es solamente porque lo digamos o porque nos parezca apropiado. Uno de los errores que cometemos muchas veces al tratar de defender el bautismo infantil es que decimos, bueno, ¿cómo Dios puede permitir que los niños queden excluidos del pacto? Y esto suena bonito, suena lindo, pero tenemos que sustentarlo con principios bíblicos. Tenemos que sustentarlo con la misma Biblia. Tenemos que sustentarlo con ejemplos de la Biblia. Ahora bien, aquí tenemos que introducir otra idea importante para que comprendamos el alcance de la promesa del pacto para nuestros hijos. Y tenemos que ir a el Antiguo Testamento. Si usted recuerda, en uno de nuestros estudios dijimos que en el Antiguo Testamento también habían sacramentos. Por supuesto, no se les llamaban así, pero estos sacramentos fueron instaurados por Dios, fueron ordenanzas por Dios y fueron seguidos por el pueblo. Eso es lo que distingue esencialmente a un sacramento. El sacramento no es instaurado por el ser humano, ni tampoco es ordenanza de ningún líder espiritual ni de nadie. Y sobre todo, mis amados, estos sacramentos eran la representación de algo que Dios estaba haciendo. En el Antiguo Testamento se conocen dos sacramentos. ¿Recuerda cuáles son? Recuerda que son la circuncisión y la Pascua. La circuncisión era aquella señal que Dios le dijo a Abraham, acerca de la cual el Señor prometía a este Abraham que su pueblo o su descendencia sería para siempre. Su descendencia estaría nutriendo, digamos, a las naciones de la tierra. Y por eso decimos, hermanos, que tanto el sacramento de la circuncisión como el de la Pascua eran aplicables también para los niños, porque el sacramento de la Pascua, recuerden, es esta acción que los judíos o los hebreos, perdón, hacen justo cuando salen de Egipto. Sacrifican un animal, un cordero, bañan el dintel de sus puertas con la sangre para representar que a través de ese animalito, bueno, Dios los está redimiendo, los está rescatando. Y esto, por supuesto, con miras a el futuro, es decir,
mirando a Cristo, quien iba a ser el consumador de este pacto, y que ahora en el pacto nuevo Dios iba a establecer otros sacramentos que ya conocemos, como el bautismo y la Santa Cena. Regresando, vamos a leer dos pasajes. Génesis capítulo 17, versículo 12, nos dice el texto: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Este pasaje está inmerso dentro del pacto que Dios establece con Abraham. Son palabras que se extraen del pacto que Dios establece con Abraham. Y se acuerda usted que la señal de ese pacto, la prenda de ese pacto, el sello de ese pacto, el signo de ese pacto es la circuncisión. A través de la circuncisión, lo que se representaba era la pertenencia no solamente al pueblo de Dios, sino también la pertenencia a ese pacto de Dios. El pueblo tenía que hacer lo suyo, su parte, cumplir, obedecer este ritual, que era hecho una vez en la vida, por supuesto. El bautismo, por eso, mis amados, es hecho solamente una vez en la vida. Y esto es garantía, mis amados, de que toda la descendencia del varón o del jefe de familia está incluida en ese pacto. Ahora, vamos al otro sacramento para que notemos cómo los niños también están incluidos. Éxodo 13, 14 al 16 dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Estos dos pasajes, hermanos, que se refieren a distintos sacramentos, notamos que hay una aplicación especial hacia los niños. Los niños están participando de estos pactos. Los niños están participando activamente de estos sacramentos, tanto en la circuncisión como en la Pascua. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento, amados hermanos, no hay una indicación de que los niños estén omitidos o que se les excluya del sacramento. Tomando, por ejemplo, el sacramento de la Pascua, los niños no estaban escondidos en un lado o en un rincón, o no se les tomaba en cuenta, sino que ellos participaban de la cena en esa noche. De la circuncisión, por supuesto, y obviamente solo se aplicaba a varones, pero se entiende que eran pequeños, eran bebés de 8 días de nacido. Había algunas veces en que los niños crecían, no se les circuncidaba, y esto se procedía una vez que ellos pues tuviesen algo mayor de edad, pero aún así no había un límite de edad en el que el pequeño no pudiese circuncidarse. Entonces no hay una indicación de que los niños estén excluidos ni del sacramento ni tampoco del pacto. Hay que entender esto, hermanos. Por eso se le conoce al pueblo de Dios como el pueblo del pacto. Por eso se le conocen a los sacramentos del Señor como los sacramentos del pacto. Todo lo que permea en la vida, en la historia de la humanidad, es el pacto. Le invito, por cierto, estamos estudiando la teología del pacto los domingos y hemos visto una primera parte. Y una de las primeras partes es de que la historia de la humanidad, en realidad, ¿sabía usted qué es la historia del pacto? Porque es la historia en la que el hombre o se relaciona bien con Dios o el hombre sencillamente tiene una relación rota con Dios. Pero bien, vamos a ir a pasajes del Nuevo Testamento para que demostremos también con argumentos neotestamentarios cómo los niños están incluidos dentro del pacto y dentro de la promesa. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Aquí está Pedro predicando el primer sermón después de Pentecostés, donde dice el apóstol: Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí nuevamente Pedro está hablando acerca de las promesas del pacto que Dios ha establecido, el pacto de gracia. Y en ese pacto de gracia se nos llama a nosotros a arrepentirnos y a bautizarnos. Y dice, porque esto para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Entonces, es importantísimo, mis amados, que los niños estén considerados dentro del pacto de Dios. Otro texto bíblico que a lo mejor no se refiere tanto necesariamente al sacramento del bautismo, pero que habla acerca de cómo nuestros hijos delante de Dios son santificados porque son parte de la herencia. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Nuestros hijos, amados hermanos, como dicen los salmos, son herencia de Jehová. Son bendición del Señor. Y no de la manera en como actualmente a veces hay muchos memes que denigran esta palabra y le llaman a los niños las bendiciones, pero no lo toman tan en serio. Literalmente los hijos son bendición del Señor porque creemos que Dios lo da. Nos los prestan el Señor, nuestros hijos y nuestras hijas, porque también creemos, amados hermanos, yendo un poco más profundo, que literalmente nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Y Dios ha escogido un pueblo, Dios se ha escogido un linaje, dice el apóstol Pedro en su carta. Y a este pueblo, a este linaje, a esta nación santa, pueblo de sacerdotes, dice el texto bíblico, es a la que le dio el pacto eterno, el pacto de gracia. Y nuestros hijos están incluidos en ese pacto de gracia. Si los niños están incluidos en el pacto, mis amados, entonces las promesas del bautismo se incluyen en ellos. Tenemos que ir con lo que va diciéndonos la Biblia y nos damos cuenta, hermanos, que si nosotros excluimos a los niños del bautismo, es como si nosotros dijésemos que en nuestros hijos no hay una garantía de que Dios los esté amando. Porque recuerde usted que el bautismo es este sello, es este signo, es esta garantía que Dios ha hecho un pacto con nosotros. Al sacar a nuestros hijos de la ecuación, estamos diciendo que nuestros hijos están desamparados, que nuestros hijos no están siendo bendecidos por este pacto divino, que nuestros hijos no pertenecen al pueblo de Dios. Y esto no sería muy congruente con lo que Dios ha estado revelando a lo largo del Antiguo Testamento y desarrollándose hasta el Nuevo. Tenemos que entender muchísimas cosas para poder aplicarlos a esta doctrina del bautismo. Porque en ningún momento el Señor, a través de los siglos, excluyó a los hijos y le dio preferencia a los padres. Escogió a Abraham, pero por Abraham bendijo a Isaac y bendijo a Jacob y a toda la descendencia. Entonces, hermanos, tenemos que ser congruentes con lo que la Biblia está enseñando de una forma general y uniforme, porque la Biblia no se contradice. Ni siquiera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se contradice. De otra manera, Cristo hubiera dicho que los niños no forman parte del pueblo de Dios ni del plan de Dios. Y se acuerda usted de lo que dijo Jesús. Dice Jesús que de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Esa es una porción de la Escritura que a veces se malinterpreta. ¿Por qué dice Jesús que los hijos, los niños, son parte del reino de los cielos? Porque están bajo el pacto divino. Porque están cubiertos por el pacto de Dios.
Claramente, hermanos, y esto lo vamos a analizar la próxima semana, cuando el niño crece, él tiene que asumir su propia decisión. Pero mientras tanto, el Señor le ha bendecido, el Señor le ha cobijado, los padres, se entiende, le han enseñado, pero puede llegar el punto en el que el niño decida darle la espalda a Dios. Y entonces este pequeño ha decidido darle la espalda al pacto de Dios. Y esto también se replica en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían los hijos de todos los israelitas? Llegado un momento, le daban la espalda a Dios, dejaban de circuncidarse, iban tras los ídolos, iban tras los dioses. Así que es completamente lógico y coherente que esto tristemente también ocurra el día de hoy. Ahora, vamos a ir a otra aplicación teológica, que es el bautismo o la circuncisión. Bien, recuerden, hermanos, que hemos dicho constantemente que hay una sustitución o una transición o una evolución. Hay muchos que no les gusta usar esta palabra, pero hay esa transición entre la Pascua que se va transformando en la cena del Señor y la circuncisión que se va transformando en el bautismo en el Señor. Y en el Antiguo Testamento, los padres de los tiempos bíblicos tuvieron en la circuncisión una promesa perfecta de Dios. Y en esta promesa dice, tenemos la misma promesa para nosotros que poseemos el bautismo, porque la esencia de esta promesa espiritual es la inclusión de los hijos en el pacto de Dios. ¿Qué es lo que hacía la circuncisión? La circuncisión lo que hacía era que anunciaba que este pequeño ahora estaba cubierto, estaba dentro o estaba en la jurisdicción del pacto de Dios. Eso es lo que hacía la circuncisión. Por supuesto que la circuncisión también indicaba pertenencia al pueblo de Dios. Ahora, si nosotros colocamos estas aplicaciones y las comparamos con el bautismo, nos vamos a dar cuenta que son exactamente las mismas. Porque el bautismo es igual la garantía o el sello de que ese pequeño es parte del pacto de Dios. Pero también a través del bautismo se reconoce a ese pequeño como parte del pueblo de Dios. Por supuesto, hermanos, aquí tenemos que hacer una pequeña distinción. A veces de forma administrativa, los términos administrativos y los términos teológicos a veces tienen un punto de desencuentro. Porque son miembros en plena comunión los pequeños, tenemos que decir que no son miembros en plena comunión, puesto de que todavía no pueden ejercer su derecho a voz, a voto en una asamblea de nuestra iglesia. Pero son parte de la iglesia. Son parte importante de la iglesia. Y por eso como iglesia nos preocupamos por nuestros niños. Por eso como iglesia tenemos que tener el momento para educarles en el Señor. Debemos tener el espacio para la educación cristiana infantil. Los niños son importantes porque son parte del pacto, pero también son parte del pueblo. Todo lo que pertenecía a la circuncisión, la promesa de inclusión dentro del pacto, se aplica ahora al bautismo. Y claro, el bautismo ahora ya no es necesario, porque se acuerdan ustedes que en los primeros tiempos de nuestra era, los primeros tiempos de la iglesia cristiana, pues había este debate de algunos cristianos que intentaban judaizarse, es decir, estar aplicando algunas tradiciones de los judíos y mezclarlas con el cristianismo para decir el mejor cristiano es el que practica estas cosas del judaísmo, como la circuncisión, entre otras cosas o ritos. Y el apóstol Pablo, especialmente en Gálatas, también Juan, escribieron en contra de estas pretensiones, diciendo que la circuncisión en realidad no es importante ahora. Ya no es necesaria la circuncisión porque es un rito nada más. Lo que Cristo nos ha dejado no es la circuncisión, sino ahora es el bautismo. Y en el Antiguo Testamento se circuncidaba al pequeño como una manera de obedecer al pacto del Señor en el que la descendencia estaba incluida.
Y aquí, mis amados, se hace exactamente lo mismo. Se bautiza a los niños porque ellos pertenecen al pacto, porque el pacto que Dios establece con nosotros alcanza nuestra descendencia. De esta manera, nuestros hijos están dentro del pacto y del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, los niños eran partícipes de las promesas del pacto y también estaban involucrados en los sacramentos. Ahora, hay quienes quizá dicen que los niños deben tener un entendimiento, deben poseer una decisión de carácter para que ellos puedan proceder al bautismo de forma voluntaria. Pero si observamos lo que ocurre en el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que los niños no tenían una opinión con respecto a el bautismo. Con respecto a la circuncisión. Hay una tendencia muy negativa que se está dando en los últimos tiempos, en los últimos años, respecto a que tenemos que dejar que nuestros hijos crezcan y decidan. Suena bonito, suena un discurso muy bueno de que vamos a respetar sus individualidades, vamos a respetar su forma de pensar, su forma de ser. Hay que apoyar a nuestros hijos. Suena muy lindo. Que tu hijo crezca y decida lo que quiere ser. Y si quiere ser mujer siendo niño, apóyalo. Pero eso no dice la Biblia. Hay que criar a nuestros hijos y que ellos elijan la religión que vayan a seguir. Suena muy bien en el discurso, pero eso no dice la Biblia. De manera que si, por ejemplo, tu hijo en algún momento decide empezar a matar animalitos y eso se vuelve algo enfermizo en tu hijo, ¿vas a dejar que él elija el camino del crimen para seguir matando animalitos para que después pueda experimentar con seres humanos? Si él decide no estudiar, por ejemplo, y en un momento dice, ¿sabes qué? Pues no quiero estudiar, veo que hay personas que pueden salir adelante sin necesidad de estudios, a lo mejor a través del crimen, a través de involucrarme en grupos delictivos, ¿lo vas a dejar? ¿Por qué para algunas cosas sí y para algunas cosas no? Esa es la incoherencia de este discurso de dejar a nuestros hijos que decidan. La Biblia dice que debemos instruir al niño en el camino y nunca se apartará de él. Dios ha establecido un pacto con nosotros, pero nuestra forma de cumplir el pacto, o una de las formas de cumplir el pacto, es también bautizando a nuestros hijos. Porque le aseguramos a nuestro hijo y le decimos a nuestro hijo, hijo, tú fuiste entregado al Señor. Tú fuiste prometido a Dios. Tu madre y yo hicimos una promesa y por eso te bautizamos, porque te íbamos a criar con preceptos bíblicos, con pensamiento cristiano. Y ese es el camino que te hemos enseñado. Por supuesto que si él crece y decide darle la espalda a Dios es otra cosa. Pero la responsabilidad de nosotros como padres es guiarlo en el camino del Señor y sellarlo en el pacto que Dios nos ha dado. Y ese sello, hemos dicho, es el bautismo. Por eso el pacto de Dios es para los creyentes y para sus hijos. No lo determinamos nosotros, no somos los seres humanos los que así lo hicimos, porque lo que los seres humanos quieren, hermanos, es esto. Deja que tu hijo decida, deja que tu hijo elija la religión que quiera. Y yo te he puesto una cosa, si tú lo dejas, el niño no va a elegir ninguna. Y el niño no solamente va a vivir sin Dios, sino va a hacer precisamente lo que Dios no quiere. Decía un pensamiento, si no enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, el mundo les enseñará a no hacerlo. Tengamos cuidado, hermanos, y procedamos conforme al mandamiento del Señor. Oramos.